Buenos días, bienvenidos a la Carrera Diaria. Estamos aquí continuando nuestro estudio de esta mañana en el libro de Génesis, el libro del principio, que habla de cómo llegamos aquí y qué es lo que sucedió, por qué es que estamos en esa situación, por qué el plan de redención de Dios era necesario y cómo la empezó a desenvolver. De eso se trata el libro de Génesis y pasamos los siguientes días aquí viendo el capítulo 1 y este poema que describe la creación del mundo dividido entre 7 partes, 7 días. Cada día Dios creó algo, repitiendo el refrán de que estaba bien, que era bueno. Así que estaremos viendo el capítulo 2, verso 4, y hablamos cómo el poema se va directamente al principio del capítulo 2. Y ahora hay una creación, una narración. Hay un poema y después está la narración y está volviendo a contar no la historia completa, pero partes grandes de esa historia. Vamos a leerlo aquí, vamos a ver si caen en cuenta algunas cosas. Y dice lo siguiente, el verso 4. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, el suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y ahí puso el hombre que había formado. El Señor Dios hizo que creciera en el suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro, el Eufrates, el Guión y el Tigris. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor formó todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Les puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor hizo la costilla de una mujer, de la costilla a una mujer, y le presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Vamos a hablar sobre esta narración. Lo primero que notamos es el orden, que es un poco diferente, que hay una orden diferente en este cuento de la cual hubo en el capítulo previo. Eso significa que la Biblia está incorrecta. ¿Cuál de estas está incorrecta? Una de estas debe de estar incorrecta, porque hay una orden en una, hay otra orden en otro. ¿Dónde está la equivocación? ¿Dónde es que vamos de aquí? Bueno, vamos a trazarnos aquí. Vamos a leer 2 diferentes literaturas, poesía y narración. Ahora, tenemos impuesta orden en este poema, y aún así tenemos otra orden en esa narración, una tras la otra. Y hay diferentes capítulos de la Biblia. Hay literalmente algunas diferencias aquí. Habla sobre las plantas. ¿Qué es lo que pasa aquí primero? Es que Dios crea cuando crea al hombre, y después a las plantas y a los animales y plantas alrededor de él. Y después todos los animales creó a la mujer. Así que una vez más, diferente orden aquí. En el cuento previo, Dios crea a todos los árboles y las ramas y todo lo que está en el día 3. Día 4. Voy a asegurarme que lo diga correctamente aquí. Vamos a ver. Sí, en el día
en el día 4, día 3, perdón. Disculpen, día 3. Y en el día 4 es cuando Él crea, día 5, día 4 es donde Él crea a todas las aves y cosas así. Así que, bueno, el punto es que es diferente orden. Tienen aves, tienen animales siendo creados en el mismo día y ese es el siguiente cuento. Y ¿qué es lo que hacemos? Bueno, podemos caer en cuenta que la orden no es el punto de lo que Dios está haciendo aquí, que esto no es una descripción científica de cómo el mundo fue hecho, de que esto no fue hecho para comunicarlo de tal manera, porque si hubiera sido de esa manera, de comunicar exactamente cómo es que Dios creó al universo, de la orden de la cual la creó, entonces hubiera consistencia en esos capítulos. Como 100%, ¿verdad? Si ese fuera el punto. El punto debe ser otra cosa. El punto debe ser algo más grande. El punto es, si lo vemos aquí consistentemente, que Dios lo creó, que Dios fue el originante. Fue su idea, su elección. Él lo trajo en la existencia. Cuando vemos el poema, una de las razones por esa estructura es para comunicar que la manera en la cual vivimos, de que Dios creó todo esto con propósito, con intención, y la creó y trabajó por 6 días y descansó por 1. Y Él espera que hagamos lo mismo. En este pasaje aquí lo encontramos siendo que muy centrado en el hombre, ¿verdad? De que no es solamente el poema, que es el hombre, fue lo último que Dios creó. Y en este cuento es que todo está alrededor del hombre, todo está alrededor de Adán y de encontrarle un ayudante perfecto para él, poniéndolo en el jardín, y en ese jardín especial donde está el árbol de la sabiduría y de lo bueno y de lo malo, todo esto alrededor de la creación del hombre, porque el hombre era especial y Dios le puso el suspiro de la vida entre él. Y le dice literalmente al final de esto, dice, esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y se une como uno, de que Dios creó al hombre y a la mujer para cumplir un propósito que nada más pudo en la creación, de que no había nadie más que fuera un ayudante para el hombre ni para una mujer, porque Dios los creó especialmente para unirse, para convertirse en uno, para cumplir su propósito. Porque esto es importante, porque el resto de la historia es nuestra historia y se trata de cómo Adán y Eva entonces tienen esta vida que se les ha dado, este propósito que se les ha dado, esos reglamentos, la habilidad de elegir. ¿Y qué es lo que ellos hacen con eso? El ser el centro de la creación de Dios, de que todo lo demás está alrededor de ellos. ¿Qué es lo que hacen con esa libertad? Bueno, vemos la respuesta a ello, que no los utilizamos muy bien, pero eso no es el día de hoy. Eso es para mañana. Creo que mientras vemos eso el día de hoy, simplemente tenemos que tomar un paso hacia atrás, porque siento que a veces nos enfocamos de más en la ciencia de la Biblia, y eso es lo que te quiero decir con esto. Tenemos estos diferentes estudios científicos que suceden, tenemos estudios, tenemos todas esas cosas sobre el principio del universo, de cómo llegaron a la existencia, y algunas de ellas son correctas, algunas son especulaciones, otras aún están buscando evidencia, hay teorías, todas esas cosas existen, y pienso que muchas veces como cristianos nos preocupamos de cómo es que la Biblia cae en esto, cómo es que cómo este poema se acomoda con lo que vemos en evidencia en el mundo a nuestro alrededor, y si no, entonces ¿qué es lo que significa? Bueno, he estado en eso por mucho tiempo como un pastor, pero cuando nos echamos para atrás un poco y vemos cuál es el punto de la Biblia, no es para dar un detalle científico, una explicación de cómo es que llegamos aquí, sino es el explicar el por qué llegamos, por qué estamos aquí y cuál es nuestro propósito, para que podamos así echarnos un poco para atrás, para no preocuparnos por los conflictos y ese tipo de cosas. La Biblia es muy clara sobre ciertas cosas. Sí hubo un principio. Le tomó la ciencia hasta los 100 años para comprobar que hubo un principio al universo. Muy increíble, ¿verdad? Porque vemos la ciencia y la Biblia alineándose ahí los primeros 1800, 1500 años de la escritura, aquí en después de Cristo, y también antes con Aristóteles, y hubo conflicto del universo siempre existiendo, y la Biblia siempre comienza con el principio, y según la evidencia sí hubo un principio, sí hubo orden, que Dios lo hizo con propósito. Vemos orden a todo nuestro alrededor y vemos todas estas cosas. Ahora, mientras entramos aquí
a los horarios de todo, el orden de todo. De esto no es el propósito ni el punto de esos dos capítulos. Vemos el conflicto de los tiempos. Génesis capítulo 2, parece que eso sucedió todo en un día, ¿verdad? Porque parece que está escrito en un día de que Adán se acomodó en ciertos días aquí en la tierra, hace un hábito para ellos y después hace cada animal y los camina enfrente de Adán para que sean para ver si es un buen ayudante. Y durante el camino él estuvo solo, así que hubo tiempo para eso, y después creó a Eva para que fuera su pareja perfecta. Y es mucho tiempo, ¿verdad? Que es mucho que ha sucedido, porque el tiempo no es el punto de lo que estamos tratando de entender aquí. No estoy tratando de decir todas esas cosas para causar más confusión. Simplemente el decir, hey, a lo mejor no se trata de eso. ¿De qué es lo que se trata? Se trata de Dios al principio, creando la humanidad para su propósito. No se trata sobre el cómo, sino el por qué. Vamos a decirlo una vez más, no es el cómo, sino es el por qué. Y el por qué es súper claro. El cómo no tan claro, porque no debe de ser tan claro. Ese no es el punto. Si Dios en verdad quisiera comunicar el cómo, fuera demasiado claro y fuera escrito de manera para que la gente lo entendiera. De 3.500 años cuando se escribieron esas palabras, hasta las diferentes culturas y los descubrimientos científicos hasta el día de hoy. Imagínate cómo escribir el cómo para que todo el mundo entendiera. Sería muy difícil, ¿verdad? Así que Dios dice, bueno, yo no estoy preocupado el cómo, hay que preocuparnos el por qué. Y algún día estaremos en la presencia de Dios y entenderemos el cómo y veremos cómo estuvimos bien y cómo estuvimos mal con la ciencia, de que nuestra especulación estuvo bien y donde no estuvo bien. Lo mismo con el final de la Biblia. Tenemos algunas cosas que no son muy claras aquí al principio, algunas cosas aquí al final que no entendemos también, pero las cosas que Dios ocupa que entiendamos de la salvación, la vida eterna, el perdón, Él es suficientemente claro y es donde nos inclinamos. Bueno, sé que es mucho esto, vamos a tomar pausa y continuar el día de mañana, pero creo que esto nos ayuda a comenzar en el pie correcto, el por qué estamos leyendo la escritura, porque hay esos pasajes aquí y nos ayuda para no perdernos en cosas que no tienen puntos y no podemos contestarlo a este lado del cielo. Pero bueno, hay que orar y prepararnos para nuestro día. Dios, te amamos y te agradecemos tanto simplemente por tu bondadez. Te agradecemos por el hecho de que tú nos has creado por un propósito, que tú nos has creado para cuidar a esta tierra, para traerte honra y gloria, para amarte a ti. Tú nos amas a nosotros y Dios, sabemos que nos hemos equivocado. Adán y Eva se equivocaron, pero también nosotros nos hemos equivocado también individualmente. Ayúdanos por la historia de redención. Gracias por rescatarnos y hacerlo perfectamente claro de cómo podemos tener una relación contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok, hey, espero que todos tengan un buen resto del día y espero verlos de 94 horas más en la siguiente carrera diaria. Los amo, adiós.